Bueno, señores, en esta oportunidad voy a hablar de manera breve para repetir algo que he estado repitiendo constantemente en muchísimos de los videos que he subido a mi canal en YouTube. Se trata de muchas preguntas que los consumidores se hacen, ¿verdad? Pueden llamar a los distribuidores, a la ferretería, hacer comentarios también en los anuncios que nosotros tenemos en las redes sociales y repetir constantemente, a veces sin leer los mismos comentarios, porque en los mismos comentarios hay contestaciones, ¿verdad?, que ya se han mencionado o se ha repetido la pregunta que casi siempre hacen, que es ¿cuánto tiempo puede durar tu sellador? ¿Verdad? O llaman a la ferretería preguntando qué sellador tiene, cuánto dura ese sellador. Bueno, pues aparentemente esa respuesta no se graba en la memoria de los consumidores, y yo sé la razón, ¿verdad? La razón es única, que la cantidad de publicidad que se hace en las redes sociales o en los medios de comunicación con relación a un sellador de techo, pues siempre va encaminada al mismo tema, ¿verdad? Este sellador pues dura 5 años, este dura 10 años, este dura 15, y hasta muchas mentiras que han habido con relación a selladores que duran de por vida, que duran 15 años, que duran 20 años, que duran 25 años, ¿verdad? Todo eso son una mentira garrafal, porque el que dice eso te va a dar una garantía limitada, que lo primero que va a decir es que tú tienes que recubrirlo cada vez que el sistema requiera recubrirlo, ¿ves? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una garantía de por vida o de una garantía anual? Porque si todos los años tú tienes que volverlo a recubrir con el mismo sellador, pues obviamente la garantía de por vida se convierte en una garantía de un año. Eso ya lo sabe cualquiera, ¿verdad? Yo lo he repetido tantas veces que yo creo que ya no hay consumidor que cualquier distribuidor pueda engañar diciéndole que tiene un sellador que dura más de 10 años, porque lo más que puede durar un sellador, hablando de una respuesta honesta, son 10 años, y para que dure 10 años hay que hacer unos procesos que no tienen nada que ver con el sellador. ¿Ves? O sea, pero la gente continúa preguntando, enfocándose únicamente en los selladores, y ese es el error, señores, porque los selladores de por sí solos son totalmente irrelevantes, no tienen nada que ver con el tiempo que dura en su techo, porque lo que hace que un sellador sea efectivo y duradero, como lo he venido repitiendo siempre, es los trabajos de preparación de superficie. ¿Ves? Que usted, si lo va a tirar sobre un sellador existente, porque usted se asegure que ese sellador existente que usted tiene está en buenas condiciones, es compatible con el nuevo sellador, no lo va a manchar, ¿verdad? Hay montones de elementos que usted tiene que considerar antes de aplicar un sellador para que ese sellador le sea efectivo y le sea duradero. Y estoy hablando de los contratistas también. O sea, el hecho de que un contratista diga que un sellador de por sí es lo único relevante en una impermeabilización de techo, pues eso demuestra claramente que él no sabe de lo que está hablando, porque todos los selladores va a depender de los trabajos de la preparación de superficie, de la compatibilidad con los productos que tengas allí. De lo contrario, tienes que removerlo, y esa remoción tiene que ser total. Y si por ejemplo tienes un silicón, lo tienes que sacar, pero hasta el cabo completo, hasta el cemento, porque de silicón no se adhiere ningún sellador. Nivelar los emposamientos, a poner anillas de seguridad, hacer prueba de percolación para percatarte de que tú eliminaste las filtraciones antes de aplicar el sellador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando un consumidor escucha todos los procedimientos que hay que hacer en un techo para impermeabilizarlo debidamente, se da cuenta que los selladores son irrelevantes.
¿verdad? Que lo más importante es los trabajos de preparación de superficie, que en su mayoría, a menos que haya remoción, en su mayoría son muchísimo más económicos. Como he dicho siempre, es mejor eliminar las filtraciones con los trabajos de preparación de superficie que intentar eliminar las filtraciones con los selladores, porque no lo vas a conseguir. Los selladores no son para eliminar las filtraciones. Las filtraciones se corrigen, se eliminan 100% con los trabajos de la preparación de superficie, sellando las grietas, las penetraciones, poniendo anillas de seguridad, sellando los desagües, elevando los equipos, que hay un problema grandísimo con los equipos. Montan placas, están montando placas solares y no dejan espacio para que el consumidor pueda ni siquiera darle mantenimiento a la impermeabilización que tiene. Y de eso voy a hablarle eventualmente, ¿verdad? Porque nosotros en Covelca podemos ayudar muchísimo al consumidor que quiere instalar unos colectores, unas placas solares. Lo único que usted tiene que decirle que, bueno, mira, nosotros queremos hacer el trabajo con ustedes, pero lo queremos hacer a través de Covelca. Pero volviendo al caso, ¿verdad? Esta pregunta de llamar a los lugares donde venden selladores y preguntar cuánto dura ese sellador, eso es una tarea totalmente irrelevante, no tiene ningún sentido, porque lo que hace que los trabajos sean eficaces y duraderos son los trabajos de la preparación de superficie, ¿ves? Y que tú los tienes que conocer. Por ende, nosotros damos unos entrenamientos especialmente para personas que quieren desarrollar su propio negocio, donde vas a aprender exactamente todo lo que tú tienes que hacer para hacer un negocio efectivo. Y también para las personas que quieren sellar por su cuenta, porque sabemos que no todo el mundo tiene dinero para pagar a un contratista que haga un trabajo, porque estos trabajos de sellado de techo bien hechos, duraderos, con todos los trabajos y los procedimientos habidos y por haber que tienen que ver con la preparación de superficie, cuestan mucho dinero y hay gente que no lo puede pagar. ¿Okay? Y por eso nosotros damos unos entrenamientos que lo más seguro, claro, hay que pagarlo. Nosotros damos una charla gratis a las personas que quieren sellar por su cuenta, pero eso no es suficiente. ¿Ves? Nosotros, además de eso, damos unos cursos donde hacemos visualmente práctico, ¿verdad? Que el participante puede coger un rolo y ir aplicando, ¿verdad? Vamos a un área donde hay una simulación de un techo y le vamos sellando las grietas, nivelando el posamiento y haciendo todos los procesos. Además, después damos una certificación para asegurarnos de que esa persona, ese estudiante, asimiló toda la información que tenía que ver con eso, ¿verdad? Porque antes nosotros no dábamos ese examen y iban contratistas, iban personas interesadas en aprender a sellar techo, personas interesadas en sellar por su cuenta, y después que salían de ahí, ¿verdad? Iban ahí a mirar el celular y no estaban pendientes de lo que uno habla, y después se preguntaban, ¿y cuándo va la prueba de percolación? Porque ni siquiera estuvieron atentos cuando mencionamos cuándo va la prueba de percolación, ¿verdad? Que la prueba de percolación es la que hace la diferencia. Es con lo que tú te percatas de que todos los trabajos que habían con la preparación de superficie, no con los selladores, todavía no estamos hablando de sellador, ¿verdad? Pero todos esos trabajos de la preparación de superficie tuvieron que eliminar las filtraciones dentro de la casa, además eliminar los emposamientos. Si consigues esas dos funciones, pues entonces ese techo está listo para aplicar los selladores, y los selladores obviamente tampoco es aplicar 3 pailas en un techo. Hay techos de 2000 pies cuadrados que va un cliente y compra 3 pailas o 4 pailas y le pasa 2 en la primera capa y 2 en la segunda capa. Pues eso no hacen nada, ahí no estás haciendo nada. Tienes que aplicar las cantidades correctas, y eso lo mencionamos en estos cursos. Así que si están interesados, debes de llamar a los teléfonos que voy a dejar abajo. Además de las personas interesadas en sellar por su cuenta, nosotros damos entrenamiento total a personas que estén interesadas en hacer su propio negocio, y eventualmente le podemos conseguir trabajo en Covelca, tanto como subcontratista o como contratista general. En Covelca nosotros proveemos los referidos, que es lo más malo, lo más difícil que tiene un contratista hoy en día, es conseguir clientes. No conseguir clientes, porque no sabe conseguir clientes, ¿ves? De eso voy a hablar en el próximo video. Así que
contestando la pregunta, que quede clara, ningún sellador, o sea, el que te diga que un sellador de techo tiene una durabilidad específica, te está mintiendo, porque si no te habla de los procedimientos que tiene que hacer en el techo, te está mintiendo, porque aunque te lleven las cantidades de pailas que deben de llevar, ¿verdad? Porque por ejemplo en 2000 pies tienes que llevarte 16 pailas, 8 para la primera capa y 8 para la segunda, pero eso no tiene nada que ver con la durabilidad. Si preparas la superficie, entonces estamos hablando, si haces todos los procedimientos que hay que realizar para hacer una preparación de superficie, donde puedas hacer la prueba de percolación, identifiques que eliminaste las filtraciones y los empozamientos en el techo, entonces ese techo está listo para aplicar los selladores, y ese sellador sí te va a dar los beneficios estimados, que por lo general reforzados son 10 años por lo menos, y sin refuerzo son 5 años, que te puede durar. Claro que tiene que ver con unos mantenimientos, porque la cosa no es tan sencilla tampoco. O sea, en la ferretería tú llamas y te dice, ese tiene 10 años de garantía, ese es el mejor sellador que tenemos, 10 años de garantía. O cuidado si no te dicen un embuste, como por ejemplo el silicón, ese tiene garantía por vida. ¿Ves? Todo eso es falso totalmente, ¿ves? Aunque te diga, mira, este sellador tiene 10 años, si no te dice, repito, tiene 10 años de garantía, si no te dice la importancia que tiene en la preparación de superficie, si no te dice que ese que tiene 10 años de garantía hay que reforzarlo totalmente, pues no te está dando la información completa, y lo que vas a hacer es que vas a botar el dinero. ¿Ves? Si vas a estos entrenamientos, no gastas $200 o $300 en los cursos, y te garantizo que eso va a ser la mejor inversión que vas a hacer, porque inclusive en los mismos productos, si te certificara, ¿verdad? Quiere decir que si te certificas que pasas el examen, te damos un descuento, donde en un primer techo podrías recuperar la inversión de los $200 o $300 que gastas en ese curso. Es una inversión por todos los lados. Además, que lo que hagas en tu casa te va a durar muchísimo más tiempo, porque se va a hacer como debe de ser. Nos vemos en el próximo video. Suerte.